Ya sé. No sabía, sí que no, pero deja de compartir. No, está compartiendo su pantalla. ¿Está compartiendo? Sí, o sea, todos están viendo eso. Ya. ¿Están viendo la...? Estoy compartiendo. ¿Están viendo? Sí, sí, doctor, sí se ven. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora sobre la semiología de las enfermedades de la corteza suprarrenal, ¿ya? O sea, vamos a hablar primero sobre el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Entonces, ustedes, para que se recuerden anatómicamente que las glándulas suprarrenales son dos glándulas que están en la parte superior del riñón. Entonces, estas glándulas suprarrenales tienen irrigación propia, ¿ya? Acá están viendo el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Muy bien. Acá tenemos que las hormonas que se llaman liberadores que se producen a nivel del hipotálamo pasan a hipófisis. Y estas en hipófisis se va a producir la hormona, la ACTH. Esta ACTH es vertida a torrente sanguíneo y por consiguiente va a los órganos blancos que son las suprarrenales. En este momento vamos a hablar sobre la corteza adrenal. Entonces en la corteza llega la ACTH y hace que se produzca el cortisol, y una vez que el cortisol es liberado a torrente sanguíneo, entonces los receptores tanto de hipotálamo como de hipófisis captan la cantidad de corticoides y de esa manera van modulando. Si hay poco corticoide, aumenta la hormona liberadora, y si hay poco corticoide, pues se llama, o sea, poco corticoide aumenta la hormona liberadora y por consiguiente la ACTH. Pero si hay mucho corticoide, es lo inverso, disminuye la hormona liberadora y por consiguiente la ACTH. Entonces, ustedes saben que el estrés ya emocional, la hipoglicemia, todo eso va a producir que se produzca mayor cantidad de cortisol en estos pacientes. ¿Ya? Bueno, en cualquier paciente. Acá están viendo la molécula de corticoide, del cortisol, de la corticotropina. ¿Ya? Entonces también se tienen que ver que tanto la liberación de cortisol en el organismo tiene un ciclo circadiano. Y entonces actúa también acá dice con el feedback negativo, el ritmo circadiano, sobreposición de respuestas rápidas al estrés, también se libera bastante cortisol. Es igualito que tú sales a la calle y no te das cuenta y de repente te das cuenta que te va a atropellar un carro, automáticamente comienza una liberación de cortisol en forma abundante, y eso es lo que esa respuesta tiene que ver más superrenales. La inhibición del CTH por cortisol, modalidad rápida y lenta. Ya hemos dicho que es el sistema de feedback negativo. Acá están viendo las tres zonas que se llama, que es la zona glomerular, la zona radicular y la zona reticular. ¿Ya? Listo. Entonces, como ven acá, la ACTH actúa a nivel de que se llama la célula glomerular. Entonces, la célula glomerular que va a producir mineralocorticoides, ya la aldosterona. Y en la zona fascicular va a producir los corticoides. Y en la zona reticular, las hormonas sexuales, los andrógenos y los sexuales. ¿Ya? Generalmente se producen andrógenos y estos andrógenos son convertidos posteriormente en estrógenos por diferentes enzimas. Acá están viendo que tanto en la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Entonces, a partir del colesterol, por acción de la CTH, se va a comenzar a producir la pregnenolona sucesivamente hasta que se produzca la angiotensina 2 y la aldosterona. Ese es en la zona glomerulosa. Y en la zona fascicular tenemos la producción de cortisol, de la hidrosis pregnenolona, entonces por acción de diferentes enzimas, la produce cortisol. Y en la zona reticular, por ¿qué se llama? Se va a producir la testosterona, que son los andrógenos, y estos se van a convertir por acción de las enzimas aromatasas a nivel de estrógeno. Muy bien. Producción de cortisol. Ya. La hormona liberadora es la más abundante, circula débilmente unida a la albúmina, el cortisol ya más o menos de 15 miligramos, el 90% unido y el 75% a las proteínas transportadoras. La aldosterona, más de 0.15 miligramos por litro, 60% unida a la albúmina, factores que modifican que se llaman las proteínas transportadoras. Muy bien.
Acá tenemos otro parecido de lo que hemos hablado delante, ¿ya? Genéticamente, bueno, en este caso no es. Acá cuando hay una falla de todo lo que estamos hablando, puede haber una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Efectos metabólicos de los glucocorticoides. ¿Qué hace cuando se liberan los glucocorticoides? Sobre las proteínas aceleran el catabolismo, inhiben la síntesis de ADN y ARN, ¿ya? Entonces dice, aceleran el catabolismo, inhiben la síntesis de ADN y ARN. Sobre los glúcidos aumentan la neuroglucogénesis, entonces aumentan la glucosa. Y sobre los lípidos, liberación de los ácidos grasos libre. Entonces, eso es lo que hace cuando hay una liberación de cortisol. Efectos metabólicos de los glucocorticoides. ¿Cómo se va a producir clínicamente esto? Va a haber un desgaste muscular, va a haber una hiperglicemia, va a haber una hiperinsulinemia, va a haber una hiperlipemia, una redistribución de la grasa y aumento de peso. Esto se produce generalmente cuando nosotros tenemos liberación elevada de los glucocorticoides en forma crónica por mucho tiempo, ¿ya? Acá tenemos al doctor Cushing, es un neurocirujano, el que descubrió la enfermedad de Cushing, es un neurocirujano alemán. Por eso se lleva el nombre de Cushing, el hipercortisolismo. Entonces nosotros hablamos de las patologías de las suprarrenales. Siempre hemos dicho que a nivel que se llama endocrino, las patologías son por excesiva producción o disminución de producción, ¿ya? Entonces acá están viendo la fisiopatología del hipercortisolismo. Acá tenemos que se llama la hipófisis, va a producir ACTH, esta ACTH va a que se llama a la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal va a producir cortisol, ¿ya? Entonces, ese es el sistema que hay de la producción de cortisol. Muy bien. Entonces vamos a hablar cuando hay excesiva producción de cortisol. Cuando hay hipercortisolismo crónico, entonces llamamos el síndrome de Cushing. Puede ser el síndrome de Cushing exógeno por la administración de glucocorticoides o endógeno con la producción excesiva de cortisol. ¿Por qué tenemos el síndrome de Cushing exógeno? El síndrome de Cushing exógeno es cuando se produce porque este paciente está ingiriendo glucocorticoides en forma prolongada y a altas dosis. ¿Y quiénes son estos pacientes generalmente? Son pacientes que tienen patología respiratoria, tipo asma, que les dan corticoides para tener alguna broncodilatación, pacientes que tienen patología dermatológica, ¿ya? Entonces que tienen que utilizar el glucocorticoides, pacientes que tienen patología que se llama de articulaciones, ¿ya? Porque se llama artritis o patologías que tienen que utilizar alta dosis de corticoides en las neoplasias. Entonces, para nosotros poder hablar de un síndrome de Cushing, primero tenemos que investigar si está tomando medicación de glucocorticoides altas. Muy bien. Y cuando es endógeno por la producción excesiva de cortisol, entonces esa excesiva producción de cortisol, ya, el endógeno dice esencia alteración del sistema de feedback, dependientes de ACTH. O sea, son aquellos que producen ACTH. Tenemos la enfermedad de Cushing de origen hipoficial. Y ahí dice que es enfermedad de Cushing cuando tenemos una tumoración a nivel de hipófisis productor de ACTH. Después tenemos el síndrome de ACTH ectópico, origen extrahipoficiario. Generalmente son tumoraciones que se presentan a nivel pulmonar, a nivel que se llama abdominal. Son tumores muy pequeños, pero que van a producir ACTH. Entonces, como las suprarrenales están supeditadas a la acción de la ACTH, tanto sea de origen central como de origen periférico, estas suprarrenales van a producir cortisol. Ahora, las que son independientes de CTH, ya son lesiones de la suprarrenal, puede ser un adenoma, un carcinoma, una hiperplasia nodular, suprarrenal, autónoma. Entonces son varias cosas. Estamos hablando dependientes de CTH que son de origen central
y de origen ectópico, y las independientes que son por tumoraciones a nivel de coronal. En el síndrome de Cushing de manifestaciones clínicas, vean a esta paciente como esta foto, no es exagerada, sino está dándose cuenta que tanto los miembros superiores e inferiores están disminuidos, pero hay un aumento de la obesidad a nivel de tórax y abdomen. Entonces tenemos una obesidad, ¿ya? Centrípeta, una debilidad muscular, va a haber osteoporosis por excesiva concentración de glucocorticoides, va a haber una fragilidad capilar. Estos pacientes se tocan, se topan con algo, cualquier parte de su cuerpo, inmediatamente producen coloraciones que se llaman como hemorrágicos. Hay un hiperandrogenismo, porque estos pacientes generalmente, esta enfermedad se presenta más en mujeres que en varones, ¿no es cierto? Entonces va a haber hiperandrogenismo, acné, cutismo. Entonces, ¿por qué? Ya dijimos algo, entonces, en estos pacientes, si es que fuera la tumoración a nivel de suprarrenal, es muy probable que también esté que se llama activando la producción de andrógenos. Pero generalmente estos pacientes, por la movilidad del tejido graso, ya, para que haya esa obesidad en tripetán, entonces en ese momento cuando hay esa movilidad del tejido graso, porque en el tejido graso tenemos las enzimas aromatasas. Estas enzimas aromatasas tienen que ver con la producción de estrógeno, pero como se ha movilizado, entonces estas enzimas han disminuido. Entonces los andrógenos no pueden convertirse en estrógenos en su totalidad, y es por eso que va a presentar el paciente acné eruptivo. Va a haber hipertensión arterial, porque todo esto va a ser en base de constitución, ¿ya? Trastornos menstruales, pacientes de amenorrea o oligomenorrea, trastornos mentales, estos pacientes a veces tienen patologías psiquiátricas, por verse de esa manera, ya, o por el mismo cortisol elevado. Acá están viendo que en las estrías, estas estrías son de color violácea que se presentan en tórax y abdomen en estos pacientes. Acá estamos viendo una pequeña tumoración, ese es de origen central, ahí con la flechita nos está diciendo que hay un adenoma. Estos adenomas pueden ser micro o macroadenomas. Generalmente son micro, ¿ya? Para toda la patología que presenta. Entonces, como, además, si es un microadenoma, de todas maneras tiene que ser operado. Y si es macro, con mucha mayor razón. Porque si fuera macroadenoma, entonces va a haber compresión de las estructuras donde está a la hipófisis y por consiguiente va a actuar a nivel del chiasma óptico, y el chiasma óptico va a haber una pérdida ya bitemporal. Entonces, el tratamiento del hipercortisolismo es eliminar la fuente de ACTH, extirpar el tumor hipofisiario, ¿ya? Entonces, de todas maneras, como les dije, hay que sacar la tumoración, y si es ese hipofisiario, ya, que produce ACTH, eliminar la fuente de cortisol, suprimir la ingesta o extirpar el tumor total. Entonces, al final, es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y si está tomando mucha hormona tiroidea, mucho hormona, mucho cortisol, entonces vamos a tener que tratar de suprimir una paulatinamente. Bueno, entonces, una vez que ya hemos llegado a la que se llama al diagnóstico clínico y patológico, hemos llegado a definir que este paciente tiene una tumoración tanto central o de repente tiene un tumor ectópico. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad se hace sumamente difícil cuando no encontramos adenoma hipofisiario, no encontramos tumoración suprarrenal, entonces estamos pensando que es un tumor ectópico productor de ACTH. Entonces, llegar a diagnosticar ese tumor es bien difícil. Es por eso que el diagnóstico de esa enfermedad es sumamente caro. Porque si nosotros no encontramos la tumoración, tenemos que hacer cateterismos ya selectivos desde las venas petrosas, que se llama el cerebro, sacamos muestras de ACTH cortisol y así vamos viendo por las diferentes arterias
algunos de estos lugares va a haber una mayor concentración de CTH y cortisol, entonces en esa zona es donde está la tumoración. Nosotros tuvimos un paciente de esto, entonces donde no pudimos nosotros llegar a ver dónde estaba la tumoración, tuvimos otros pacientes que nos contactamos con una clínica de NIH de Estados Unidos y le hizo todo y le encontró un tumor en pulmón. Generalmente estos tumores que están en pulmón asociados, que sean los productores de CTH, generalmente van asociados con neoplasias pulmonares. En este caso no tuvo, felizmente. Entonces lo que hicieron, encontraron la tumoración, le sacaron medio pulmón, y ya, y sacaron la tumoración. El patólogo informa, tamaño de la tumoración, del tamaño de la cabecita de un alfiler. Eso te encuentras con esta tecnología. Ahora quizás no podía. Entonces, al final tenía que sacarse y los pacientes regresionan de todo la que se llama los síntomas. Eso es lo que se hace en el síndrome de Cushing. Ya. Ahora vamos a hablar sobre insuficiencia suprarrenal, o sea, cuando hay deficiencia en el cual la síntesis de cortisol es incapaz de proveer las necesidades del organismo. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces vemos que se produce CTH, pues la CTH va a la suprarrenal y la suprarrenal, como está enferma, no le hace caso y por consiguiente no hay liberación de cortisol. ¿Ya? La insuficiencia suprarrenal crónica puede ser primaria. Primaria cuando estos pacientes tienen alteración a nivel de la glándula suprarrenal. Puede ser por tuberculosis, ya, generalmente en nuestro medio hace tiempo de bastante por la tuberculosis, autoinmune generalmente por el SIDA, puede ser un cáncer, por un proceso infeccioso psicótico, generalmente aparece mucho en los países europeos, o de repente ha habido un problema de cirugía que han tenido que sacar la glándula suprarrenal, o por una hemorragia, alteraciones en la coagulación, o por algunas drogas que el paciente y pueda tener alteraciones y destrozar la suprarrenal. Y cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria, tenemos un hipopituitarismo, o sea, cuando hay alteraciones a nivel de hipófisis, o puede haber una deficiencia clara de CTH, no hay producción de CTH, ya, y una suspensión aguda de tratamiento de glucocorticoides. ¿Qué pasa? Si estos pacientes están tomando tratamiento, ya, altas dosis de glucocorticoides, digamos por una mezcla, y de un momento a otro suprimen esa alta dosis, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a entrar en un estado de estrés, y al entrar en un estado de estrés, entonces va a ordenar que se libere más glucocorticoides a las suprarrenales y no va a poder. Las suprarrenales, ¿por qué? Como han estado poniéndole glucocorticoides, entonces el ACTH está suprimido y esas suprarrenales no han recibido orden para que estén trabajando. Entonces, como están durmiendo y de un momento a otro viene la orden de ACTH que produzca, no va a poder y vamos a sentar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y si no nos damos cuenta, estos pacientes van a fallecer. La insuficiencia suprarrenal crónica, esto fue descubierto por el doctor Allison, que es un doctor francés, donde él descubrió esta enfermedad, a donde vamos a encontrar baja de peso, anorexia, astenia, de predominio vespertino, ¿ya? Hipotensión arterial, ¿ya? Ortostatismo, o sea, ¿qué va a pasar? Uno está sentado, echado y se levanta bruscamente, va a tener mareos, es la hipotensión arterial ortostática. Apetencia por la sal, son los pacientes que son los comedores de sal. Van a presentar diarreas, dolor abdominal, náuseas, esto es generalmente por la mayor cantidad de potasio que tiene el paciente porque va a haber una disminución de sal. Amenorrea, pérdida del vello axilar, pérdida del vello púbico y también pérdida de las cejas. Va a haber una eosinofilia, ya, va a haber una hiponatremia, como decía, y pericardiemia en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia suprarrenal crónica, primaria y secundaria. En la primaria va a haber una hiperpigmentación generalmente de pliegues y mucosas orales, ¿ya? En cambio, en la secundaria no lo hay. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos alteración de la suprarrenal, ¿ya? De la glándula suprarrenal, entonces la hipófisis va a comenzar a producir ACTH. Al producir mayor cantidad de ACTH, esta ACTH, en unos estudios he visto que tiene una composición muy similar a la hormona melanocito estimulante. Entonces los melanocitos confunden con la melanocito estimulante y comienzan a producir hiperpigmentación. En cambio, en la secundaria, la lesión a nivel hipofisiaria no va a haber producción de CTH, entonces por consiguiente no va a haber hiperpigmentación. ¿Ya? Va a haber hipoglicemia poco frecuente en estos pacientes. ¿Ya? En cambio, en la secundaria hipoglicemia frecuente, ¿ya? Hay hipopituitarismo en la secundaria. Acá están viendo, finalmente este paciente como tiene las encías y las mucosas orales, lo que normalmente se llama boca de perro, porque ustedes han visto que perros que tienen zonas hiperpigmentadas y otras no. Igual en estos pacientes también estamos teniendo insuficiencia, tanto en mucosas orales, encías y pliegues. ¿Ya? Acá están viendo en los pliegues como viene esa pigmentación. Generalmente el paciente dice, yo no sé qué tengo, doctor. Una que tengo diarreas, vómitos, que se llaman, y estoy bajando de peso y me estoy volviendo negrito. Cada vez me vuelvo más negrito. Y me explica negrito. Es por esto, cuando es una insuficiencia renal primaria. Acá están viendo en las manos, aumento de la coloración a nivel de los pliegues. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de esto, ¿cuál es? Administrar glucocortisol, con glucocorticoides, el cortisol, administrar mineralocorticoides, la fludrocortisona. Entonces, mantenemos con eso y darles cápsulas de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, cuando ese cloruro de sodio, la sal de cocina, sal de mesa, se encapsula y se les da eso a los pacientes 2 o 3 veces, porque estos pacientes necesitan mayor concentración de sodio para poder tener sus funciones. Bueno, hemos hablado de esa parte. Venga, un momentito. Vamos a entrar a la otra. Ya, ahora vamos a entrar a la otra. Ya. Entonces ahora vamos a entrar a la otra parte que ya es la parte final de lo que tengo que decirles a ustedes. Bueno, vamos a hablar en este caso, bueno, van a disculpar que las diapositivas estén, que se llama en portugués. Bueno, entonces simbología del sistema endocrino, en esto vamos a hablar que se llama la anatomía del cerebro, el hipotálamo, hipófisis, para que ustedes se ubiquen, acá está el cerebro, que tenemos el hipotálamo, después del hipotálamo más abajo tenemos la hipófisis, y después viene el tronco cerebral, ¿no? Entonces una vez que se han ubicado en esto, entonces en las manifestaciones clínicas, ¿ya? De las enfermedades del hipotálamo hipofisiales. Entonces acá tenemos el hipotálamo, ya, como hemos dicho anteriormente, tenemos el chiasma óptico ahí cerca, ya, tenemos la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, entonces va a haber acá alteraciones en esta zona y es por eso estamos llamando de los que se llaman las alteraciones hipofisiales. Tenemos acá el hiperpituitarismo, ya, tenemos hipopituitarismo, después tenemos el efecto de masa local, o sea, porque hay la masa, o sea, la tumoración hace que comprima los restos de la hipófisis, hay un efecto de masa local, ¿ya? Y también va a haber, es una que se llama de la neurohipófisis, va a haber una alteración, un desencadenamiento en la neurohipófisis, ¿ya? Es muy poco lo que encontramos. Acá vamos a encontrar que es un paciente que estamos hablando sobre la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad donde hay una tumoración que se produce a nivel hipofisiario producto de hormona de crecimiento. Ustedes están viendo a estos pacientes que todos tienen grande, la nariz, el hiponatismo del mentón, todo eso, las manos son grandes, gruesas, la lengua sumamente más grande, entonces por eso tienen dificultad inclusive por poder pronunciar, porque va a haber una alteración
o sea, la lengua no se va a poder mover fácilmente para la articulación de palabras. Muy bien. Entonces, esa enfermedad, productor de hormona de crecimiento, se va a llamar acromegalia cuando ya están cerrados los núcleos de crecimiento. O sea, no va a haber núcleos de crecimiento, ya están cerrados, entonces va a haber la tumoración, productor de hormona de crecimiento. Generalmente esos pacientes en nuestro medio son pacientes que vienen de las alturas de nuestra serranía. Aquí vienen pacientes de la altura de la altura de Tacna, de Moquegua, de alturas de Puno, alturas de Arequipa. Entonces hay una que se llama, hay una teoría, pero no simplemente quedó en teoría, que dice que este paciente posiblemente en las zonas donde viven hay las zonas que se llama de uranio y la radiación del uranio hace que se produzca el crecimiento de esa estimulación productor de hormona de crecimiento. La etiología, estamos aquí viendo las manifestaciones clínicas, fase acromegálica, ya, cabeza normalmente grande con arcadas supraorbitarias, ya, el cisco prominente, ya, o sea, el prominente que se llama en la mandíbula, eso, dice con poros dilatados, estos pacientes tienen una sudoración profusa, ya, tórax en forma de barril, tienen cefalea, hay flaqueza muscular generalizada, son muy débiles, hay disturbios visuales, hay hipertrofia en las partes de los molares, extremidades en la fase, dice alteraciones óseas, dice ahí hay una sudoración excesiva y un fuerte olor especial que tienen estos pacientes, ¿ya? Hay visceromegalias generalizadas, o sea, en otras palabras, ustedes tienen que pensar que todos los órganos crecen en estos pacientes, ¿ya? Una parestesia, síndrome del túnel del carpo, o sea, hay dolor a nivel de las manos, y va a ver que se llama un poquito de cambio de coloración, inclusive es por el síndrome del túnel del carpo, hay afasias, artritis, puede haber diabetes en estos pacientes, y bueno, y alteraciones sexuales en otros pacientes, generalmente tanto en hombre y en mujer, disminuye la libido. En cambio, cuando hablamos de gigantismo, dice antes de la pubertad, o sea, antes de que se cierren los núcleos de crecimiento, es un crecimiento lineal aumentado, o sea, vertical, aumento de mandíbula, ¿ya? Aumento de las manos y de pies, ¿ya? Tiene alteraciones visuales del campo visual, siempre hay que tener en cuenta eso porque esa tumoración va creciendo y va a comprimir el chiasma óptico y por consiguiente vamos a tener una que se llama alteración del campo visual. Puede haber hiperglicemia, ¿ya? Hiperactiva de las células de los islotes pancreáticos y por consiguiente una diabetes mellitus. El tratamiento recomendado es cirugía de tumor y radioterapia de hipófisis. Una vez que nosotros hemos llegado a la conclusión que este paciente tiene una tumoración hipofisial, productor de hormona de crecimiento, pero también deben tener en cuenta que puede ser mixta, productor de prolactina también. Entonces, por consiguiente, lo único que queda a estos pacientes es sacar esa tumoración para que no se pueda, ya no haya la producción de hormona de crecimiento. Entonces, como quirúrgicamente a veces no podemos sacar toda la tumoración, entonces después de eso tenemos que darle radioterapia. Entonces, al darle radioterapia a estos pacientes, lo que vamos a convertir a estos pacientes, fuera de que ya crecieron o se engrosaron, entonces eso no va a variar, entonces vamos a convertirlos en hipopituitarismo. Al convertirlos en hipopituitarismo, vamos a tener que darle cierta clase de hormonas. Las hormonas muy necesarias que tenemos nosotros, no de producción de prolactina, nos interesa en convenio que no haya producción de prolactina. No va a haber menstruaciones que se llama en la mujer y va a haber que se llama impotencia en el varón, lo lamentamos mucho porque la FSH no va a haber producción porque no hay hipopituitarismo, lo dejamos. Y cuando nosotros
Lo que sí importa es la producción de TSH. Entonces, por la hormona tenemos que darle hormona. No hay producción de CTH, tenemos que darle cortisol. Entonces, este paciente se les da, ya cuando está en hipopituitarismo, cortisol, se les da hormona tiroidea. Y nosotros usamos unos agonistas ahora que son inyectables de acción prolongada, como es el octreotide. El octreotide que se llama de liberación prolongada, que dura un mes. Es muy bueno utilizar estos inyectables intramusculares cada 30 días. El único inconveniente de este medicamento es que cada ampolla está costando 7.800 soles. Ahora, no hay sueldo que alcance para que se ponga 7.800 soles mensuales. Entonces, si no es asegurado el paciente, no va a poder seguir con su terapia. ¿Ya? Bueno, acá están viendo el enanismo, ya son chicos que se llaman los que nacen con poca talla, ¿ya? Y en el transcurso de su desarrollo no crecen porque no hay hormona de crecimiento, ¿ya? Puede ser porque hay una pequeña tumoración, que se llama. Entonces vamos a hablar del enanismo hipotalámico hipoficiario, patología. Y tenemos las manifestaciones clínicas, retardo de crecimiento, ¿ya? Va a tener micropenes, ¿ya? Testículos pequeños, escroto, ¿ya? Todo pequeño. Va a haber una criptorquilla, labio de polino, ¿ya? Lentes excesivos centrales. Hay dice, obesidad con acúmulo de gordura, ¿ya? Crisis de hipoglicemia, matutina. El tratamiento terapéutico de esta escala de hormonas de crecimiento es indicada ya para todas los tríos, o sea, los chicos, ya que tienen baja estatura e deficiencia documentada de hormona de crecimiento. Ese es el mecanismo. Y siempre nosotros en nuestro medio de entrenamiento los chicos no crecen, porque se ha visto que realmente niveles altos de glucosa en la dieta inhiben la producción de hormona de crecimiento. Y es por eso cuando nosotros tenemos un paciente con acromegalia, hacemos la prueba de supresión de hormona de crecimiento con glucosa amiga, ¿sí? Decline, baja. Entonces, pues, como los chicos son puros chocolates, puros dulces, entonces estos pacientes van a tener que se llama disminución de la producción de hormona de crecimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra, de los síndromes igualitos de otros síndromes de adenohipófisis y de prolactinoma. Ya es un adenoma lactotóxico, es aumento de prolactina y por consiguiente va a haber amenorrea, galactorrea, va a haber alteraciones en el líbido y va a haber infertilidad. Alteraciones en el líbido finalmente en el varón, en cambio en la mujer alteraciones en infertilidad, alteraciones en sus menstruaciones, cefaleas, ¿ya? Y adenomas corticotrópicos, que hemos hablado ya de la CTH, aumento de, o sea, de la enfermedad de Cushing, por una secreción adenal de cortisol. Los adenomas gonadotróficos tenemos la hipofunción gonadal secundaria y el adenoma tirotrófico causada por hipertiroidismo. Bueno, esos son otros tipos de adenomas que se van produciendo. Generalmente los prolactinomas son adenomas que se producen, ya van a producir prolactina y esto va a dar todo lo que hemos dicho. Entonces el paciente generalmente viene a consulta porque hay alteraciones menstruales. Estos pacientes van a tener que se llama secreción de leche, ya, en la galactorrea y cefaleas. Entonces cuando nosotros hacemos las que se llaman los análisis, encontramos que los niveles de prolactina son sumamente elevados. Entonces, por consiguiente, si estos son microadenomas, tenemos que dar el tratamiento a base de cabergolina. Y si son macroadenomas, entonces tenemos que hacer que se llaman pacientes deben ser operados de la adenoma, ¿ya? Una vez que sean operados o se le da tratamiento de cabergolina, entonces primero vamos a bajar la función del adenoma y después dando con el mismo tratamiento vamos a continuar y ver la masa tumoral, disminución de la masa tumoral. Son tratamientos sumamente prolongados, a veces duran meses o años, ¿ya? El adenocorticotrópico hemos dicho que tiene que ser operado y se acabó el problema. Igualito el adenoma gonadotrópico, ¿ya? De la posición gonadal secundaria. Entonces todo esto
tradicionalmente se ve a nivel de los adenomas hipoficiales que van produciendo. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas ya de tu función, hipofunción, a cuando hay una deficiencia de TSH tenemos un hipotiroidismo. Deficiencia de ACTH tenemos un hipoadrenalismo, o sea, un síndrome de Alzheimer. La deficiencia de prolactina, ausencia de leche de lactados postparto. O sea, generalmente antes hablamos del síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan era cuando los pacientes atendían a los pacientes en su parto, había una hemorragia masiva, entonces había una a nivel de hipófisis no iba buena irrigación, había una hipoficiaria y se producía el síndrome de Sheehan y por consiguiente el paciente nunca más tuvo leche y nunca más tuvo. Y las deficiencias de la que se llama de la hormona de crecimiento, amenorrea, infertilidad, hay impotencia, pérdida de pelos y púbicos y axilares, ¿ya? Cuando esto es la deficiencia, o la deficiencia de las hormonas que se llama de la FSH. De la neurohipófisis tenemos la diabetes insípida, hipotalámico central, cuando hay una deficiencia de la hormona antidiurética, y esta va a producir poliuria, va a aumentar la concentración de sodio en modalidad y por consiguiente va a haber una poliuria. El síndrome de secreción de niveles inapropiados altos de la hormona antidiurética, dice que va a haber una reabsorción de cantidades excesivas de agua, va a haber hiponatremia, edema cerebral y por consiguiente disfunción neurológica. Esto que se produce cuando hay deficiencia de... Bueno, esto es lo que me encargaron desde el punto de vista de sílabos para ustedes. Espero que hayan entendido y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Y si no, ya hemos terminado. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces ya terminamos con las clases. Les agradezco su atención y espero que me hayan entendido. Hasta la próxima. Gracias.